compañeras del Núcleo Mujeres Conciencia. Mi nombre es Joana Plasencia, o Juana, como gusten, da igual. Y esta es la primera jornada de lo que en el Núcleo Mujeres Conciencia hemos denominado, de entre lo concreto y la teoría, sentido crítico feminista. Es decir, es nuestra jornada piloto, y deseando que resulte bien y que motive y que aprendamos para las futuras. En el Núcleo Mujeres Conciencia nos hemos propuesto objetivos de conocimiento teórico práctico y sobre todo buscamos aportar al menos un poquito al entorno, a ustedes y a nosotras mismas. Por ello es menester mencionar que estas jornadas están abiertas para toda persona que tenga interés en conocer, analizar y debatir textos que son importantes para la realidad política y social actual. Porque el conocimiento concreto, crítico y sustentado está más allá de posturas ideológicas. El conocimiento es más bien la puerta a la conciencia para sí. Es el que nos permite observar con criterio la realidad, lejos de las percepciones o intereses personales. Y es este mismo conocimiento el que nos impulsa a ser personas activas, política, social y culturalmente hablando. Y también nos hace contribuir con personas, con otras personas y comunidades para mejorar las condiciones colectivas. Antes de dar introducción al tema, me voy a dar paso a explicar la dinámica de la sesión. Esta está dividida en 3 apartados. Cada apartado tiene una duración entre 10 y 15 minutos por máximo. Y al finalizar cada apartado, una ronda de aportaciones y reflexiones que se centren en lo previamente expuesto. ¿Por qué aportación y reflexión? Bueno, porque parto de la premisa de que si los acontecimientos históricos se contrastan con los acontecimientos del presente, se comprenden más las causas y las luchas. Y si la teoría se aterriza, se reduce su complejidad en la praxis. Cada participación puede tener un tiempo de 3 minutos. Esto con la finalidad de hacer una dinámica y una sesión dinámica, interesante, que no nos sea pesada, y que cada jornada, partiendo de esta, pensaremos en la importancia de cada uno de los textos que vayamos presentando. Hoy, justo es 24, un día antes de que se celebre, no de que se celebre, perdón, de que se defienda la violencia contra las mujeres y las niñas. Y el texto que estamos trabajando hoy de Angela Davis, Mujeres, Raza y Clase, queda perfecto. ¿Por qué se propuso? Pues primeramente por el desarrollo histórico y el análisis de los contextos. Segundo, porque los conceptos mujeres, raza y clase, que están en el título de esta obra, son precisamente los que surgen para el eje de la interseccionalidad y entender precisamente la importancia y cómo se desarrolla la interseccionalidad para algún estudio. En esta ocasión, bueno, aquí está la premisa que les decía, los acontecimientos históricos, si se contrastan con el presente, se comprenden las causas y las luchas. Y si la teoría se aterriza, se reduce su complejidad en la praxis. Está dividido en 3 apartados. El primer apartado es la contextualización histórica. El segundo apartado es su análisis con el eje de la clase, que da pie a la interseccionalidad. Y el tercer apartado es la valoración y la aplicación de los conceptos en la realidad actual. Les voy a comentar un poquitito del libro, porque es una obra que se ha publicado constantemente. Esta obra se publica en 1981, por primera vez en Estados Unidos, y la va a publicar la editorial Random House. Va a surgir precisamente en el tiempo en el que Estados Unidos está en un colapso y busca una transformación política, social y cultural. Y la obra también se sustenta mucho en las vivencias que tuvo Angela Davis. La visión de este libro, al final, se presenta mucho en lo que pasó o en lo que vivió Davis, que estuvo detenida de 1970 a 1972 en el Centro de Detención de Mujeres de Nueva York y estuvo en la lista de los más buscados del FBI. O sea, la comadre llegó a las grandes ligas, ¿no? Y fue perseguida durante meses hasta que lograron apresarla. Davis fue acusada de asesinato, de secuestro y de conspiración. Mientras estuvo en prisión, la mantuvieron en aislamiento solitario, acusando de que sus ideas eran peligrosas. Y allí es donde surgen experiencias y el análisis incluso de su primera obra, que se va a llamar Si llegan por ti mañana, si llegan por ti hoy, llegan por nosotros mañana. Y es una obra, es una joya verdaderamente valiosa. Ojalá la pudieran leer.
Esta detención de Davis por parte de Estados Unidos llevó a cabo una movilización que se llamó Movimiento Free Angela Davis y trajo con ello también la inclusión de la cultura para la defensa de la liberación de Davis. Un ejemplo es la canción Angela que escribió de John Lennon, y la otra es Sweet Black Angel que escribieron los Rolling Stones, ¿no? Entonces, ese es parte de un contexto que me parece sumamente interesante. Finalmente, Angela Davis la liberan en 1972, un jurado pues de puro blanco, que al final, por más presión social que por otra cosa, la dejan en libertad. Angela Davis, el siguiente 28 de enero, cumplirá 82 años. Ella nació en 1944 y Angela Davis fue miembro activa del Partido Comunista, este partido que en Estados Unidos se funda en 1919 y se hace miembro ella en 1968. Y también fue militante del Partido Pantera Negra, este partido que inicialmente surgió como autodefensa, que se fundó en el 66, y Angela Davis forma parte de este partido para 1969. La organización pues buscaba proteger a las comunidades afroamericanas y promover el nacionalismo negro, ¿no? Al final, lo que podemos ver en Angela Davis es que su activismo político corresponde a su convicción y a su militancia. Siempre estuvo en defensa, o siempre ha estado en defensa de la lucha de lo social por las mujeres contra el racismo y ha defendido a la comunidad negra. También desde 1997 defiende abiertamente a la comunidad LGBTQ+. Eso está relacionado, y no lo comento con morbo, sino más bien tiene que ver con que ella se declara lesbiana en una entrevista para la revista Out. Y bueno, todas sus causas desde el objetivo siempre van contra la violencia y la opresión. Ahora, respecto a lo que trata el libro de Mujeres, Raza y Clase, pues la contextualización ella las va a abarcar desde la supremacía blanca sobre la raza negra, va a ser una crítica al feminismo blanco y excluyente, y va a tener el enfoque de la clase en torno al género y a la raza. Y estas son parte de las tres cosas que vamos a estar comentando y viendo, ¿no? ¿Qué va a pasar o de dónde parte Davis? Y aquí damos inicio al primer apartado. Para el análisis de Davis y para la comunidad negra, el eje central siempre ha sido la violencia que ha estado latente en Estados Unidos, ¿no? Una violencia que tuvo un sustento en lo que es la esclavitud, en el entendimiento de la esclavitud como la pertenencia de un cuerpo y muchos cuerpos como propiedad de alguien de piel blanca y con capacidad adquisitiva. Una supremacía que ha llevado a la violencia estructural y sistémica desde 1916. O sea, lo que pasa hoy en Estados Unidos no es ninguna novedad. Desde 1916, cuando por primera vez se llevan personas de color o de raza negra a lo que viene siendo una de las colonias de Norteamérica. Aunque la esclavitud ha tenido sus cambios y sus modificaciones, ha persistido el racismo, como lo podemos ver y como lo podemos leer en las situaciones que incluso pasan en la actualidad, ¿no? Davis parte de una premisa, que es el sistema esclavista definía a las personas negras como bienes inmuebles. No existía diferencia de género en cuanto a trabajo se refiere, en tanto que las mujeres, no menos que los hombres, eran consideradas unidades de fuerza de trabajo económicamente rentables. Para los propietarios de los esclavos, ellos también podían haber estado desprovistos de género. Es decir, parte de la premisa de que hombres y mujeres van a tener la misma condición para lo que viene siendo un sistema capitalista, planteado precisamente por los esclavistas. Pero esto va a generar una despersonalización que ella analiza en lo que viene siendo la raza negra y particularmente en la mujer negra. Porque a pesar de que el trabajo que ejercían las mujeres y los hombres era el mismo y era la misma friega y la misma joda, había una diferencia en cuanto a la forma de la violencia. Si bien hombres y mujeres recibían latigazos, castigos y eran sometidos a arduas jornadas laborales, la mujer tenía el conflicto de la sexualización, que ésta aplicaba de acuerdo a la conveniencia de lo que era su dueño. Por ejemplo, las mujeres negras recibían latigazos durante el embarazo. Algunas parían a sus criaturas en los sembradíos de caño de algodón.
y una vez parido, inmediatamente las ponían a trabajar. La sexualización de las mujeres esclavas se les otorgaba un sentido de feminidad cuando se les proveía de género, mientras no estuvieran o no las vieran como un producto, un aparato reproductor, se podía ver como una mano de obra. Y cuando se les daba el sentido de la reproducción, eran sometidas a violaciones. Y esta violación es la que marca la diferencia de la dominación entre el hombre y la mujer esclava. Davis también señala que la actitud de los propietarios de esclavos hacia las esclavas estaba regida por un criterio de conveniencia. Cuando interesaba explotarlas como si fueran hombres, eran contempladas a todos los efectos como si no tuvieran género. Pero cuando podían ser explotadas, castigadas y reprimidas de maneras únicamente aptas para las mujeres, eran reducidos a su papel exclusivamente femenino. Es decir, violadas, embarazadas a la fuerza. Lo que lleva al análisis de la mujer negra, que se tuvo que codificar una resistencia en su cuerpo, tanto para el trabajo como para el placer del dominante. La mujer negra, además de las violaciones, que era una diferencia radical entre los géneros, sufrió la mercantilización de su capacidad reproductiva para restar la falta de esclavos. Los amos eran dueños de los hijos de los esclavos y ellos determinaban el destino y el futuro de estos. En cuanto a esa capacidad de fertilidad, la mujer esclava negra era el valor mercantil puesto sobre el cuerpo, con lo que se comprende la diferencia representacional entre lo que era la raza, que es decir, las mujeres blancas y las mujeres negras. Las esclavas, dice Davis, entraban en la categoría de paridoras y no de madres. Sus criaturas podían ser vendidas y arrancadas de ellas con entera libertad, como se hacía con los terneros de las vacas. Por lo tanto, la mujer negra pasó a ser una máquina de reproducción, y se trataba entonces de un doble trabajo de la mujer. Debía realizar el sistema de producción esclavista, que no le eximió de violencias de los capataces y de los amos, ni de las violaciones. Y también tuvo que construir su cuerpo como resistencia por lo que le exigía el trabajo, y a la vez construir su proceso biológico. Esta dualidad del trabajo equipara a la mujer negra en condiciones de resistencia física con el hombre, e iguala la capacidad de lucha y de rebelión. De ahí nos explicamos cómo las mujeres se sumaron a los cimarrones, por ejemplo. Las condiciones que se desarrollaron con las mujeres blancas y negras no fueron iguales. Hubo que tener mayor resistencia y el capitalismo fue un elemento que desarrolló de manera desigual con respecto a las mujeres blancas y las mujeres negras. Mientras la mujer blanca era madre y ama de casa, el rol de la mujer negra era esclava, obligada y a veces abusada y mercantilizada. Es decir, el capitalismo norteamericano, déjenme callar a Alexa, Alexa, cállate, ya, perdonen. Es decir, el capitalismo norteamericano siempre ha sido un constructor de la división de clases, un sistema esclavista de reproducción, lo que genera y cosifica los cuerpos. Y esto va a generar, como bien lo dice Davis, los ejercicios de dominación que también daban por parte de los hombres blancos, era cosificar la carne femenina negra. El cuerpo de la mujer negra había sido territorio, donde la esclava estaba a la conquista, y esta conquista simbolizaba la supremacía blanca y capitalista. La condición de la mujer negra, junto con las condiciones de otras mujeres negras también, construyen un concepto de socialización. Y este concepto de socialización no habita en las élites blancas. La familia esclava va a tener o va a romper el modelo de la familia occidental tradicional, porque la violencia al final sobre los oprimidos hace que estos se agrupen por sus necesidades de liberación, aunque sus causas no sean las mismas. En la raza negra, la esclavitud generó una dinámica familiar y social en la que madre era de todos los infantes, y todos los infantes eran hijos de todas las negras, porque al final, como la mayoría de las veces no crecían en su lazo filial, cuando llegaban a un sembradío o un plantío,
las mujeres negras que habitaban allí acogían a los niños que llegaban y los criaban como sus hijos. Entonces, esta dinámica fue solidificando la red entre la raza negra, y los roles ejercidos por las esclavas en realidad eran de un orden, no eran de orden jerárquico como tal entre hombres y mujeres, a diferencia de los blancos, sino más bien había una horizontalidad donde se distribuían de manera equitativa los deberes del hogar. No se imponía una imagen masculino-femenina más fuerte, hablando de las familias negras, sino más bien una resistencia que buscaba aportar y prever a los hijos de las generaciones venideras. Y bajo esta explotación física y emocional, se buscaba unificar a la comunidad negra, ¿no? Algunos arraigaron el odio a sus propios orígenes, lo que se considera, como se menciona en el mismo libro, es el triunfo norteamericano, así lo catalogan, en el que la tragedia norteamericana ha estado siempre implícita, que fue conseguir que los negros se despreciasen a sí mismos. Esto lo podemos ver como acontece hoy con los latinos, que precisamente por pertenecer o mantenerse en tierra norteamericana, desprecian a veces sus propios orígenes o sus propias ideas. Entonces podemos pensar que este concepto del triunfo norteamericano que plantea Davis aplica en muchísimos contextos y no solamente en 1970. Al final, el desprecio logra interiorizarse y es parte de una manipulación capitalista que degrada las vidas humanas de los negros a la de animales y los cuerpos de las mujeres a paridoras simplemente, con lo que entonces ya no son hijos ni de Dios ni de nadie, ¿verdad? Esto generó la necesidad de socializar las experiencias entre esclavos, que se dio a partir de que ciertas mujeres pudieron tener o fueron educadas por sus esclavos, por sus dueños, por alguna cuestión de buena gente, si lo quieren ver así. Y ellas decidieron transmitir el conocimiento. Al transmitir este conocimiento era enseñar a escribir y enseñar a leer a sus hermanos y a sus hermanas. Y esto genera que hoy tengamos un registro de lo que es la historia y se suma la experiencia de cada uno de los esclavos que estuvieron metidos dentro de todo este proceso. Podemos ahí ver que es también la manera en la que se mantiene lo que viene siendo la conciencia histórica y que se preserva este deseo de la libertad y de la liberación de las futuras generaciones. La esclavitud al final, Angela Davis la marca como la suma de todas las vilezas, la causa de todas las calamidades y la raíz de todo prejuicio y de toda consecuencia que se vive en los tiempos actuales. La divulgación de las experiencias ayudó a los movimientos contra el racismo y ayudó a la defensa de los derechos civiles y de los derechos sociales. A través del trayecto de la esclavitud, como les he explicado, se cosificó a la mujer negra. Hubo una dialéctica entre la violencia, la raza y el cuerpo en relación a los contextos de dominio y de supremacía, pero también se dio inicio a la conciencia de raza, lo que promovió una acción social, que vistas desde la óptica o desde el discurso hegemónico del opresor, pues fueron catalogadas de transgresiones, fueron tachadas de calumnias y fueron vistas como factores que debían detenerse. La carga histórica del esclavismo, al final, la va a tener la mujer afroamericana y el fortalecimiento que le va a dar a su lucha por la dignificación tanto de su género como por la igualdad de sus condiciones, es lo que vamos a ver de 1970 hasta la fecha. Entendamos también que cuando hablamos de transgredir, pues es una forma colectiva. Aún siendo un cuerpo el transgresor, es una manera de evidenciar lo contradictorio del sistema legal, de las formas sociales. Pues dice Davis, existe una diferencia clara y cualitativa ante la violación de una ley por interés propio y la violación de la misma por el interés de una clase o de un pueblo. Es decir, tenemos sometimiento por supremacía, sometimiento por intereses. Y las acciones
al final son una encarnación de la inconformidad y de las protestas políticas contra lo establecido. Asimismo, el sistema norteamericano democrático, capitalista y tirano, sabemos que si aplicara sus principios y sus leyes, se devoraría a sí mismo. Hizo de los sistemas armas de represión, el sistema judicial, por ende, el carcelario, se utilizaron para preservar las condiciones existentes del dominio de clase, del racismo y hasta la fecha de la pobreza y de la guerra. Aquí vemos el caso del racismo en tierras norteamericanas, pero es igual de importante evidenciar que hay un belicismo capitalista y racista con un discurso de libertad y de democracia que sigue acabando con pueblos y culturas. Las mujeres fueron perseguidas y fueron apresadas, como lo que les comentaba de Angela Davis, que fue arrestada en 1970 y estuvo 18 meses en la cárcel. Al final, ella es un ejemplo de lo que es continuar una lucha por una convicción y por una causa. Es parte de una resistencia y lleva a cabo y encabeza movimientos por la liberación, lo que dan un ejemplo de lo que es la conciencia histórica de las masas negras, en la comprensión de su historia y sus experiencias, pues se anteponen al defender a quienes están siendo perseguidos para buscar la liberación, por promover la resistencia, por buscar la revolución. Y esta revolución no es de minorías. Lo que en el momento fueron movimientos esclavistas, al tiempo y con la evolución de acontecimientos, va a ser una lucha por los derechos civiles, por el sufragio femenino, hasta llegar al movimiento de liberación sexual. Va a ser una lucha incesante contra el racismo, contra la segregación y contra la violencia. Este es el contexto que nos narra Angela Davis y esta es en lo que se va a sustentar, ¿no? Y termino comentándoles este apartado con una cita que también está en el libro de Davis, que dice: mientras los norteamericanos blancos se refugian en su blancura, mientras sean incapaces de escapar de esta, que es la más monstruosa de las trampas, permitirán que se asesinen a millones de personas en su nombre. Nunca, mientras la blancura ponga una distancia siniestra entre sí mismos y su propia experiencia y la experiencia de otros, se sentirán lo suficientemente dignos para hacerse responsables de sí mismos, de sus dirigentes, de su país, de sus hijos o de sus destinos. Entonces, aquí me gustaría cerrar este apartado, que es parte del contexto que trabaja Angela Davis, y sería muy interesante y retroalimentativo poderlos escuchar con respecto a, porque seguramente todos hemos escuchado o hemos leído respecto a este tipo de contextos y experiencias, e incluso lo podemos ver en la actualidad. Entonces, abro el micrófono por si alguien gustara participar. Por favor, anímense, ayúdenme a hacer esto ligero. ¿Nadie quiere hablar para continuar entonces con la segunda parte? Y yo, Joana. Adelante, Rosy, es que no alcanzo a ver yo no alcanzo a ver las manitas, Rosy, discúlpame. Sí, no, espérame, es que no la puse porque no. Ah, ya. Este, una cuestión que me parece sumamente interesante en esta narración que tú nos haces del contexto en la que Angela Davis hace su aparición, digamos, ¿no? En la historia del esclavismo en Estados Unidos. La parte que me parece interesante como que nos llevaría a lo mejor a una investigación más adelante es cómo se da la violencia intrafamiliar en las familias negras, ¿no? Escucho que hay una claridad o hay una mejor claridad como en la identificación del enemigo principal, ¿no? No es el enemigo la mujer, no es el enemigo el hombre, sino es el enemigo, es el capitalismo, el enemigo son los esclavizadores, ¿no? De la raza y eh, esa parte me parece que los lleva también a una solidaridad que ya no la hemos podido ver o no, o difícilmente se puede observar en la raza blanca, por así decirlo,
sin que suene yo muy racista, en maternar, ¿no? Hijos que no son tuyos, ¿no? En acoger y en criar y en acobijar a los hijos que no son tuyos y tomarlos como tus hijos, ¿no? Entonces, esa parte a mí me parece sumamente interesante, les digo, a partir de esta cuestión de la violencia intrafamiliar, cómo era ahí. Parece ser que eso no estaba tan presente porque estaba presente lo colectivo, lo general y la esclavitud que se ejercía contra la raza negra en esos tiempos, ¿no? Solamente eso, Joana, gracias. ¿Alguien más que guste hacer alguna observación o alguna aportación? Bueno, eso que comentas, Rosy, fíjate que en el texto de Angela Davis es sumamente importante porque efectivamente las condiciones extremas a las que estuvo sometida la raza negra fueron las que llevaron a solidificar sus vínculos. Hay unos estudios más actuales que evidencian una separación o una violencia dentro de las familias negras porque hoy no sufren esas condiciones tan fuertes que vivían en el periodo del esclavismo. Entonces, habría que reflexionar si hay que vivir de manera muy jodida, perdón la palabra, para entonces poder entender la importancia de lo colectivo y para poder comprender la importancia de la unidad y poder Exacto. ubicar a un mismo tirano. Porque si algo tenía muy claro los esclavistas, y eso también lo narra Cleaver y lo narran otros estudiosos de lo que viene siendo la condición de la raza negra, es que para ellos el principal problema que les traía todos estos males sociales era el sistema capitalista, ¿no? Y esa supremacía de los blancos que eran propietarios de los cuerpos de los negros. Y al final, esto que comentas de la maternidad, se tenía que dar porque al final los hijos que llegaban eran como el sustituto de los hijos que les arrebataban. Y era proteger a la raza para sí, no proteger al sujeto en sí. Y ese concepto del para sí y en sí, incluso lo podemos ver desde una perspectiva de Lenin. O sea, para sí es un fin, en sí es un fin propio, personal. Y el para sí tiene una finalidad más colectiva, más profunda. Y al menos durante todo este proceso la raza negra lo comprendió y entendieron que incluso al ser sometidos de manera igual a las jornadas laborales, la dinámica en casa de alguna manera era más equitativa. No había esta jerarquización que es el modelo de familia occidental y modelo de familia blanca, donde la mujer era la que se hacía cargo de todas las labores domésticas y el hombre era el proveedor. En el caso del esclavismo de las familias negras, eran ambos los que jugaban un rol en casa porque eran ambos los que jugaban un rol de trabajo. Disculpen ustedes el anuncio del agua, ¿no? Perdón. Entonces, esa parte es fundamental porque además el gran éxito que tuvo Norteamérica durante todo ese periodo, pues se llevó precisamente por la mano de obra gratuita que consiguieron por parte de la comunidad negra, ¿no? Y lo podemos ver en todo lo que aconteció en ese periodo. ¿Qué pasa en el caso de las mujeres blancas y las mujeres negras? Pues hay una diferencia radical y muy sustantiva. Mientras la mujer blanca podía ser ama de casa, e incluso cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, que se ven obligadas a laboran en industrias, en fábricas, donde no les exige mayor resistencia física o corporal, y es muy sencillo, no sé, estar cosiendo botones, cosiendo prendas. Pero la mujer negra tuvo que laborar en el campo, en las jornadas, en la friega. Y eso también, hay un autor que habla sobre el marxismo negro, que menciona cómo es que el cuerpo de la mujer se hizo más resistente, hablando físicamente, debido a estas condiciones, y que ha sido continuo el proceso de desarrollo en el cuerpo de la mujer negra, más resistente que el de la blanca, por ejemplo. Entonces, sí es muy interesante podernos saber esto, y precisamente el último apartado
tiene como objetivo valorar estas condiciones en la actualidad, ¿no? Para ver cómo ha sido la evolución. ¿Alguien más gusta decir algo o puedo dar inicio al segundo apartado? Ok, voy a iniciar el segundo apartado. El segundo apartado es cómo logra Angela Davis llegar a esta situación o cómo analiza para poder entender la interseccionalidad. ¿Qué es la interseccionalidad? Bueno, la interseccionalidad partiendo de lo básico es aquello que choca o que interactúa entre sí, que pueden ser dos o más cosas y que tienen en común un espacio o similitudes en el cual se encuentran. Para Angela Davis, y tengo que aclarar esto, ella no arroja el término de intersexualidad. Ella no es, sin embargo, lo lleva totalmente a la práctica. El término de interseccionalidad lo va a trabajar, ahorita les digo porque me cuesta trabajo pronunciar su apellido, el término de interseccionalidad lo va a trabajar esta Kimberly Crenshaw, no recuerdo cómo se pronuncia su apellido, le soy sincera, pero aquí está en la pantalla. Y ella es lo que lo va a teorizar. Kimberly Crenshaw, en 1989. Entonces, a partir de ahí se va a tomar el concepto de interseccionalidad como un elemento teórico metodológico para los estudios que tienen que ver con el género particularmente y con la clase. Angela Davis, de manera muy diestra, de manera muy analítica, logró vincular lo que es la raza, la clase y el género. ¿Y cómo lo hizo ella? Bueno, partiendo del principio de diferenciar lo que son o las condiciones de la mujer negra de las condiciones del hombre negro en el proceso de esclavitud. Y a esa esclavitud, ella, a la mujer negra, le encuentra una triple opresión, que es precisamente como trabajadora, como persona negra y como mujer. Como trabajadora, las jornadas. Como persona negra, la despersonalización. Y como mujer, la sexualización y la apropiación de su capacidad reproductiva. Al final, eso es lo que va a empezar a diferenciar a las mujeres de los hombres en un mismo contexto. Y va a partir del eje de que se vuelve la violencia un proceso sistémico, particularmente la violación a la cual no eran sometidos los hombres negros. Y la violación entonces se convierte en un arma de dominación económica y de represión política, no solamente física, que eso es algo que hay que tener muy, muy en cuenta. Es como lo que pasa en el belicismo, que llegan y violan a las mujeres de un territorio como acto de una conquista política, ¿no? y de tierra, más que a veces como una cuestión del instinto humano o como se pudiese justificar, lo cual no tiene ninguna justificación, sinceramente. Marco, ¿puedes apagar por favor tu micrófono? Gracias. Entonces, en este sentido, también ella va a hablar de cómo surge el feminismo como parte de esta metáfora que va siendo la esclavitud, ¿no? Y va a plantear el derecho que van a buscar las mujeres en el siglo XIX, porque al final Davis también va a ser una crítica a lo que viene siendo el feminismo predominante. Estamos hablando de 1970, donde desde una década atrás había movimientos por la liberación femenina. Y en estos movimientos quedaban olvidadas las mujeres negras y la clase trabajadora. Y ahora, cuanto a más si se juntaba la clase trabajadora con la condición de mujer negra. Se centraban únicamente en las necesidades de las mujeres blancas de clase media y de clase alta. Entonces aquí estamos viendo una exclusión que Angela Davis logra identificar y que se relaciona, déjenme callar a mi loba porque... Aquí es donde estamos viendo cómo se relaciona lo que viene siendo la clase con lo que viene siendo la raza dentro de un mismo género, ¿no? Que es el género femenino. Van a existir en ese periodo, y ella lo valora también, las tensiones racistas dentro del movimiento sufragista. Tras la guerra civil se va a hacer una fractura muy crítica y entonces va a surgir lo que viene siendo la 15ª enmienda, es la que otorgaba el voto a los hombres negros, pero no a las mujeres.
Y aquí surgen personajes que también menciona Angela Davis, como Elizabeth Cady, que adoptaron posturas muy racistas con respecto a las mujeres, ¿no? Argumentaba que las blancas y las educadas eran las que tenían derecho del voto, más que los hombres negros. Entonces, al final el racismo es algo que siempre ha estado presente y ha permeado cada uno de los campos de Estados Unidos. Ella describía de forma muy peyorativa como zambos a todos los hombres de la raza negra. Y la final, al final lo que buscaba era que las mujeres blancas del sur fueran las que tuvieran la causa o la preferencia del voto y continuar excluyendo del sufragio a toda la raza negra. Esto significaba un supremacismo, definitivamente. Y vino otra, ¿no? Cuando surgen además tensiones que se presentan como parte, pues, en un debate que se da por la 14ª y la 15ª enmienda, donde se empieza a hablar sobre la retórica de la supremacía blanca y el elitismo, y se busca justificar estas posturas de alguna manera, híjole, demasiado discriminativa y con comentarios demasiado peyorativos que hasta dan pena mencionarlo sinceramente. Al final, lo que se va a hacer es una asociación nacional americana para el sufragio femenino, el cual solamente considera mujeres blancas, no a la mujer negra. Se supone que se plantea excluir a los líderes negros. Se rechaza también esta cuestión de la segregación argumentando que son las condiciones de vida y se busca el voto femenino, pero de la mujer blanca, nada más. En este contexto, también Angela Davis va a valorar lo que viene siendo la clase social y el trabajo doméstico como un elemento más para llegar a ser un esbozo de esta interseccionalidad, que va a ser cómo es que el trabajo doméstico es distinto entre las mujeres negras y las mujeres blancas, y cómo esto parte de su condición totalmente de clase. Pues mientras aún abolida la esclavitud, la mujer negra siempre acababa siendo empleada por hogares y era asalariada por las mujeres blancas. Entonces, esto continuaba perpetuando una relación de opresión entre la empleadora blanca, que ejercía un poder sobre su subordinada o la trabajadora negra. Otro de los elementos que va a valorar dentro de la categoría de género van a ser los derechos reproductivos. ¿Quién tiene la autoridad sobre el cuerpo de las mujeres de la raza negra? ¿Cómo va a ser y cómo debe delimitarse o por qué se les limita esta reproducción? Porque además trataban, híjole, a los infantes como ineptos, ¿no? Y todo lo que eran negros e inmigrantes eran prácticamente, se buscaba promover las prácticas de esterilización forzada. Y estas precisamente en algún momento se llegaron a practicar y estuvieron financiadas por los gobiernos. Afectaron mucho principalmente a las mujeres negras, a puertorriqueñas, que en esa época había bastantes, a chicanas. Y al final, pues, se tachó esto de un genocidio racial, ¿no? Angela Davis también va a presentar una premisa que yo creo que es muy vigente, que dice que el capitalismo perpetúa la opresión mediante el trabajo doméstico no remunerado y el control sobre los derechos reproductivos. Esto porque los dueños de las esclavas y los dueños de cuando ya no eran esclavas y aparentemente servían y tenían un sueldo, continuaban ejerciendo todo un poder sobre el cuerpo, sobre la mentalidad y sobre la familia de las personas que estaban bajo su cuidado o bajo su trabajo. Al final, con estos elementos, lo que se van a valorar o lo que se va a buscar en la interseccionalidad, y debo de hacer aquí una mención muy importante, no se puede ver una interseccionalidad sin el elemento de clase. El estudio que hace Davis se enmarca en una condición muy marxista, precisamente porque mete el concepto de clase.
Y no existe desigualdad mayor si no se atraviesa por la categoría clase, ¿no? ¿Qué se tiene que valorar? Ok, en género, ¿cuáles son las diferencias entre hombre y mujer? Y una vez esbozado cuáles son las mujeres, ¿cuál es la diferencia entre un sector de mujeres y otro sector de mujeres? A partir de ahí, ¿qué condiciones tiene cada una en cuanto a la parte económica? ¿Qué derechos tiene sobre un salario? ¿Qué derechos tiene sobre oportunidades? ¿Qué condiciones de vida lleva a partir de esta cuestión económica? Y el otro factor, su raza, que necesariamente está vinculado también con sus creencias, con su grupo étnico. Y a partir de allí, cuando ya se trabaja el término de interseccionalidad por Kimberly Crenshaw, vamos a poder ver estos elementos que ustedes miran ahorita en su pantalla, como es pensar en el grupo étnico, en la edad, la orientación sexual, los caracteres sexuales, la identidad de género, las creencias religiosas, la nacionalidad, la discapacidad, el estatus socioeconómico que viene siendo la clase, y la ubicación geográfica, y cuanta más categorías o cuanto más líneas queramos sacar, pero que siempre estén atravesadas por desigualdad. De esa manera se hace un sesgo, y con este sesgo se selecciona entonces una población con la cual hemos de trabajar y que se puede trabajar y hacer un estudio específico de las necesidades de esa población, ¿sí? Así es como se trabaja la interseccionalidad, pero la interseccionalidad jamás olvida la clase, porque desde el argumento de Davis, este cruce siempre se va a dar por una desigualdad. El racismo parte de la desigualdad económica, parte del capitalismo. La subordinación parte del capitalismo, la explotación del cuerpo parte del capitalismo, y todos los males que acontecen dentro de los grupos minoritarios van a ser un elemento del capitalismo. En esta parte nosotros podemos pensar lo útil que sería o que es trabajar con la interseccionalidad. Pues podemos pensar en diversos contextos e ir sacando ir haciendo nuestro sesgo de acuerdo a las características que necesitamos y valorar esa desigualdad que se da y arrojar un estudio congruente y asertivo con respecto a lo que nos interesa trabajar, ¿sí? Aquí acabo esta segunda parte sobre la interseccionalidad. Aquí sí me gustaría que preguntaran, que aportaran y que pudiéramos hacer rico esto, porque es muy interesante cómo se lleva esto a cabo. Entonces, abro el micrófono para quien guste. Compañeras del núcleo, sería muy interesante que participáramos. ¿Nadie quiere participar? Daniel, No estoy bien, quizá al final. Aure, Bueno, a ver si me da la voz porque ando muy mediofónica, pero me parece que uno de los temas que también tendríamos que abordar mucho es cómo es que se cruza el tema de género, de la violencia de género y lo que decía Rosy, hay que investigar cómo se vivía la violencia contra las mujeres en esos círculos sociales y es necesario hacer un cruce y ver más concretamente cómo se representa esa vinculación con lo que mencionabas ahorita en esta última parte de clase, ¿no? De los roles de clase. Creo que es un tema que parece que a veces no se entiende del todo y nos quedamos con discursos en el sentido que también es real de que en cualquier clase social las mujeres siempre hemos estado en una situación de mayor desventaja y mayor situaciones de violencia.
pero sí, eso amerita a ver otros aspectos y verlos como de manera más clara porque pues tienen que ver en la vida cotidiana, en todos tipos de relaciones sociales, familiares, políticas, se cruzan esos dos, pero creo que es necesario ver de manera más tangible cómo se representan en lo concreto. Muchas gracias. Ahora, por ejemplo, cuando hablamos de interseccionalidad, o sea, eso que acabas de comentar, Aure, de la violencia, el primer sesgo sería, toda mujer ha sufrido un tipo de violencia, sin importar si es blanca o negra o qué estrato económico tenga. Pero a partir de allí, seleccionar a la mujer negra es diferenciar las violencias a las que ella ha estado sometida en comparación con las mujeres blancas. Y a partir de allí es valorar las condiciones económicas que ha tenido la mujer negra en comparación con la mujer blanca y en comparación con otras mujeres negras también. Y también a partir de allí pudiéramos incluso trabajar con una categoría que es la edad para ver cómo ha sido la violencia a la que se someten, por ejemplo, la diferencia entre las niñas negras, las adolescentes negras y las mujeres negras. Entonces, ir haciendo estos sesgos donde se va cruzando una categoría con otra ayuda para delimitar la población y aportar a un estudio más concreto y más específico. Rosy, adelante, por favor. Sí. Pues Sí, ahorita sí, bueno, comento yo también algo, gracias. sí, bueno, volviendo otra vez al tema de la cuestión de la violencia intrafamiliar. Y lo que dices es cierto, si a las mujeres, sean blancas o sean negras, finalmente han sido de una u otra manera esclavizadas, ¿no? A través del cuerpo, a través de la definición de los roles sociales, de los roles domésticos, de los roles sexuales, ¿no? Que las mujeres hemos desempeñado desde que existimos, ¿no? Finalmente ahí es donde está, digo, Angela Davis nos da un panorama muy general de lo que se vive concretamente con la raza negra, ¿no? Pero no podemos dejar de lado que en esa interseccionalidad también las mujeres blancas de una u otra manera eran esclavizadas, ¿no? Quizás en una forma menos cruel, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero lo que no podemos perder de vista es que la esclavitud finalmente y la violencia, ¿no? Está encarnada en mujeres blancas o negras, ¿no? Entonces, pues de ahí me parece que sin perder pues esa perspectiva, ¿no? Por ahí es donde podríamos pues seguir trabajando, ¿no? En la cuestión de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Actualmente hay un movimiento que está agarrando mucha fuerza, que son las mujeres afrodescendientes, ¿no? Y yo creo que habría de darle seguimiento a ese movimiento, ¿no? Porque no tiene mucho todavía, al menos es lo que yo he estado detectando, ¿no? Ya hay grupos, hay comunidades, hay colectivas muy grandes de mujeres afrodescendientes que están haciendo un trabajo muy interesante por reivindicaciones en los derechos humanos, ¿no? Hacia las mujeres negras, pero también en general. Es todo, Joana, gracias. Aura, adelante. Y después Olga, por favor. Sí, un poco eso que menciona Rosy, pero también hay que tener claras los diferentes tipos de esclavitud que también están categorizados. No solo tiene que ver, como ya decía Rosy también, y tú mencionabas algo de que fue exclusivamente para la raza negra, sino hay diferentes, y sigue habiendo diferentes tipos de esclavitud, como la prostitución, por ejemplo. Eh, y en cuestión de discriminación, también estas categorías que mencionabas ahorita, por eso es que la categorización de qué es la discriminación ya considera varios aspectos, los retoma, los nombra, antes no estaban nombrados, ¿no? Y tiene que ver con la raza, la edad, el color de la piel, la situación económica, social de las personas,
y no estaba antes nombrado, ¿verdad? Y ni siquiera estaba entendida la discriminación. Ahora esa categorización, ese nombrar con claridad lo que es y por qué nos discriminan a las personas, sirve. Hace falta muchas categorías en esas clasificaciones que existen, pero bueno, ha habido un avance en cuestión de que ya se nombra, ya se castiga, se considera un delito la discriminación, porque la discriminación conlleva a otros muchos delitos, ¿no? Que tampoco a veces se conocen del todo. Entonces, ese es otro tema de que hay que ver cuáles son las formas, con las diferentes formas de esclavitud y que no solo están dirigidas a una población en particular. Gracias. Adelante, Olga. Gracias, Aure. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Fíjense que quisiera compartirles la experiencia de estas, digamos, estos cruces, esa interseccionalidad en la universidad. En nuestra universidad, en la UIM, en el campus Otomí Mazahua, existe una materia que tiene ese nombre justo, raza, clase y género. La parte indígena es bien interesante, digamos, como reto, empezar a comprender el fenómeno. Cuando surgió la universidad hace 18 años, tuvimos que ir a las casas a pedir permiso a los papás de que dejaran ir a la universidad a las mujeres, a sus hijas. Entonces, vaya que este problema de exclusión, ese problema cultural de considerar que todavía en las zonas rurales, que las mujeres pues se siguen dedicando a cuidar a los hombres, ¿no? A cuidar a los niños, a cuidar a las familias, pues está difícil realmente hacer brecha y hacer camino. ¿Qué opinas, Joa, de las cuestiones indígenas, de las mujeres indígenas, en torno a esta interseccionalidad? Gracias. Mira, ¿Puedo antes? primero vamos. ¿Me permiten antes? Antes, es que ya me voy. ¿Puedo? No, nada más rapidísimo, ya me tengo que retirar, una disculpa, espero que quede grabado, pero no quería dejar de felicitar, excelente exposición, un tema que tenemos que retomar como mujeres comunistas y me parece que da para discutir muchísimo más y para informarnos mucho más, para tener posturas muy claras en este sentido. Muchas gracias, Joana, excelente exposición, felicidades. Adiós. Muchas gracias, Salo. Que tengas bonito día. Gracias. Bueno, mira, vamos partiendo de un principio. Entiendo lo que menciona Rosy de que todas las mujeres hemos sufrido violencia es real, pero también hay de violencia a violencia. Y esta también se determina por la raza en la cual puede entrar o por la etnia, ¿no? Que puede ser la raza negra, pueden ser las mujeres indígenas, o pueden ser las mujeres de cualquier zona geográfica que consideramos. No es lo mismo la violencia, por ejemplo, de las mujeres purépechas que la violencia a la que están sometidas las mujeres menonitas. Aunque todas entran en la categoría de violencia, hay niveles de violencia. Y estos niveles tienen que ver con condiciones estructurales que van vinculados a lo que viene siendo la cultura, la educación, los núcleos de desarrollo social. En este sentido, como bien menciona también Aurelia, nosotros podemos construir todas las líneas que sean necesarias para llegar a una interseccionalidad y para ir desglosando de poco a poco cada uno de los campos en los que se necesita trabajar de manera donde crucen ciertas categorías y evidencien las desigualdades y se pueda proponer una solución óptima. Cuando hablamos de la condición indígena, y aquí hago una aclaración a lo que decía Olga, por ejemplo, ahorita nos estamos situando en el contexto de lo que hablaba Angela Davis, ¿no? Angela Davis, su primer foco no era ver la violencia de las distintas familias negras, sino más bien la violencia en general de la comunidad negra y particularmente de las mujeres negras. O sea, ese era el foco de Angela Davis. Y Angela Davis lo trabaja en esta condición de Norteamérica. Si nosotros trasladamos esta interseccionalidad a contextos mexicanos, podemos pensar efectivamente
en las comunidades indígenas, en las condiciones de clase que tienen estas comunidades indígenas, que muchas veces no tienen acceso a recursos básicos, que muchas veces no tienen acceso a los programas del gobierno, por una cuestión incluso geográfica, por una cuestión incluso de cultura, de conocimiento. Y vamos a ver una forma de violencia que se ejerce sobre ellas. Si bien todas las mujeres están en una violencia que puede ser o en una dinámica patriarcal, si lo queremos llamar así, donde son las cuidadoras, la de los roles, la de todo, cada una de estas condiciones puede aplicar de distintas maneras de acuerdo a. Entonces, sí sería interesante plantearnos en el núcleo, valorar o hacer una dinámica sobre algo que nos competa a nosotras como mujeres comunistas con la realidad de las mujeres en la actualidad, ¿no? Saliendo un poco de la cuestión urbana y trasladarnos tal vez a la zona rural con las mujeres indígenas. Mira, en las mujeres indígenas hay casos bien fuertes como lo que son los embarazos en las niñas menores y que tienen que ver con lo que se justifica como usos y costumbres. Y al final es una forma de violencia, ¿no? Que atraviesa el género, que atraviesa la clase y que atraviesa el grupo étnico. Ese es un ejemplo. Olga, tienes todavía la mano levantada. ¿Querías decir algo? Si no, para cederle la palabra a Tania. No, ya la Ok, apagué. gracias, Olguita. Adelante, Tania. Hola, buenos días. Mucho gusto, me estoy incorporando a esta sesión por invitación de un buen amigo de Andrés Peñalosa. Por allá me llegó el enlace. Quería comentarles algunas cosas, espero ser clara con mis ideas porque me explotaron la cabeza con tanto y tan temprano. Este, bueno, comenzando por presentarme verdaderamente y poder entablar algún punto en común con ustedes. Yo soy Tania, vivo actualmente en León, pero tengo algunos años participando en la organización de trabajadoras, especialmente trabajadoras mujeres de un entorno semirural que se organizaron en un sindicato para hacer frente a muchas violencias estructurales que se viven en una zona rural, alejada detrás de las montañas en el estado de Durango, en los límites con Coahuila, porque yo soy oriunda de Torreón. Les platico esto porque como de cada una de las intervenciones, de las participaciones, me ha resonado algo fuerte. Cuando comenzamos pues a hacer el análisis, tratando de entrar en el contexto descriptivo de Ángela, y luego trasladamos esas ideas a cómo las mujeres realmente eh, se incorporan a la vida laboral y hacías mención, por ejemplo, de esto de la costura, pues básicamente el grupo de mujeres con el que yo trabajo son mujeres costureras de una fábrica que va y se pone detrás de las montañas, donde la educación obviamente es limitada, donde no hay acceso a las zonas urbanas, donde muchas condiciones se dan para que las mujeres sean violentadas de esta manera con salarios muy precarios por debajo de los mínimos y muy limitadas a organizarse. Y bueno, les comento esto porque me resuena muchísimo el nombrar las cosas que alguna compañera lo dijo y luego la otra que habló sobre las mujeres de las zonas rurales. Y bueno, les digo, me ha explotado la cabeza. Es importantísimo poder nombrar las cosas, poder nosotras tener claros algunos conceptos, poder trasladarlos al trabajo que hacemos en comunidad con las otras mujeres para poder ir fortaleciendo estas, pues sí, nociones y estructuras para poder avanzar. Yo me confieso que soy muy ignorante en muchos temas, no me he dedicado a la academia como quizás debiera, a la teoría, incluso en muchos años de mi vida yo pues, me parecía que era absurdo, ¿no? Estar teorizando absolutamente todo y conceptualizando absolutamente todo. Me gustaba más pensar que actuaba por instinto y por necesidad. Y ahora veo a través de los años, con 4 años de lucha constante y acompañamiento permanente a estos grupos organizativos, pues que todos estos nombres de la interseccionalidad y de los conceptos feministas realmente nos ayudan a clarificar nuestras ideas y a poder poner
más avances mucho más rápido hacia las personas que estamos acompañando. En lo personal me siento muy agradecida hoy y disculpen la intervención así tan abrupta y tan revuelta, pero créanlo que me explotaron la cabeza con tanto. Les agradezco mucho crear estos espacios y agradezco mucho a quien me invitó. Y yo invité a su vez a otras personas que también son líderes en sus entornos, de trabajadoras del hogar, por ejemplo, que están intentando organizarse colectivamente para hacer frente a desigualdades laborales. Y creo que estos son los canales, estos son los medios que actualmente nos permite la tecnología para poder vincularnos. Agradezco mucho a las otras 13 personas que están aquí y bueno, seguiremos escuchando y aprendiendo de ustedes. Gracias. Dani, al contrario, gracias a ti y sobre todo si quieres colaborar y aportar más, bienvenido de verdad. Yo espero que en las siguientes sesiones que tengamos en torno a estas jornadas nos puedas acompañar y aportarnos con lo que haces y con lo que sabes. Mira, la verdad es que algo Joana, yo nada más pedirle a Tania si nos puede dejar en el chat su contacto, por favor. bueno, Tania, ahí tienes ya una solicitud. Tania no ha dicho que sí, pero esperemos que sí. Al final hay una cosa que ha sido muy clara, ¿no? La construcción o la aportación teórica siempre es válida cuando se aprende a practicar y se pone dentro de lo social, dentro de lo rutinario, porque esa es la forma de comprender la teoría. La teoría no es, sí es abstracta, pero deja de serlo cuando la logramos aterrizar. Y de ahí la importancia de conocer los conceptos y los términos. En ese sentido, nos volvemos más concretos, más objetivos y logramos sustentar con mayor profundidad nuestras causas y nuestras luchas y nuestras demandas, porque no lo dejamos al aire. Entonces, de ahí la importancia de trabajar de manera profunda, tanto teórica como prácticamente, ¿no? Bueno, en este sentido, aquí estaban las categorías que trabajó Davis, que es el legado de la esclavitud, los movimientos por el sufragio y los derechos reproductivos, el trabajo doméstico y de clase, y las mujeres y el socialismo. A partir de eso, me gustaría, por ejemplo, pasar al último apartado que tiene que ver con la condición o el contexto actual, que yo creo que ahí podemos dialogar o conversar muy a gusto. ¿Qué podemos traer o cuán válido pueden ser los conceptos o lo que nos aporta Angela Davis? Porque, bueno, mucho se habla a veces de que los textos que fueron escritos años atrás o décadas atrás ya son obsoletos o ya están caducos para explicar nuestra realidad. Cuando la realidad es que los que estamos obsoletos o caducos somos nosotros porque no logramos traerlos al presente y ver la aplicación que tienen con respecto a. Entonces, en el caso de Angela Davis, como bien ya se ha mencionado, creo que es algo totalmente que sirve para explicar múltiples realidades en la actualidad. Seguimos teniendo situaciones que aún se arrastran de manera estructural y vamos a salirnos también un poquito del contexto ya de lo que viene siendo la raza negra y vamos a pasarlo en general a todo lo que viene siendo el feminismo o la lucha de las mujeres, ¿no? Seguimos teniendo desigualdades en los derechos reproductivos, por ejemplo, y eso me parece que es algo que podemos ser conscientes, incluso aquí hay compañeras que tienen más noción de ello, porque al final esta cuestión, hay mujeres de clase media que siguen siendo o siguen defendiendo el derecho al voto al aborto y que aún no se concede, zonas en las cuales esto no es posible. Entonces, a veces esta condición lleva y sigue marcándose por desigualdades económicas. La mayoría de los derechos reproductivos, bueno, más bien los derechos reproductivos siguen siendo una lucha latente todavía. No se ha logrado y tampoco se ha logrado entender el que la maternidad no debe de tener una coacción, ¿no? Ni económica ni estatal, por ejemplo. Aquí podríamos debatirnos entre lo que viene siendo el conservadurismo, entre el progresismo y entre muchas otras cosas. Otra de las cuestiones que continúan también latentes, pues, es el sistema penal y el racismo institucional. Hoy lo podemos ver en las cuestiones que
que pasan en Estados Unidos particularmente, el sistema, lo que pasa con el ICE, con los migrantes, eh, lo que está haciendo Donald Trump con el mundo. Otro punto también es la crisis del trabajo doméstico y de cuidados. Aún el trabajo doméstico no es valorado ni considerado como tal. Y esa categoría o esa idea de que la mujer es aquella que cuida nada más, todavía no se rompe. Aún hay mucho por hacer en ese campo, ¿no? Y eso también nos lleva a la interseccionalidad en los movimientos sociales, que aquí es muy importante porque Angela Davis pues defiende lo que viene siendo a las mujeres, a la raza y hoy también la comunidad LGTB. Y todos estos tres movimientos están atravesados por la condición de clase. Va a priorizar siempre la noción y la lucha de clases, lo cual es muy significativo, porque como lo he mencionado en algunas otras ocasiones, es apostar por una distribución, una anulación o ir contra el capitalismo, no solamente que nos reconozcan la identidad cultural, ¿no? Entonces esto es muy importante porque nos permite ver un panorama más amplio y darnos cuenta de que el enemigo sigue siendo el capitalismo y no ha cambiado. Y quinto, pues la triple explotación en el mercado laboral, ¿no? Que tenemos un ejemplo que decía Aure, que sigue vigente, la prostitución, ¿no? La precariedad de sueldos, la desigualdad de oportunidades. Entonces pienso que hay mucho en lo que se puede aterrizar los conceptos de Angela Davis en el terreno actual. Si alguno tiene alguna aportación o alguna valoración con respecto a cómo traer esto que plantea Angela Davis en algún entorno, se los agradezco porque sería muy retroalimentativo. ¿Alguien que guste participar? Daniel, habías dicho que al final, dale, por favor. No, yo nada más, sobre todo cuando hablaste de interseccionalidad, este, y cruzado analógicamente hacia la actualidad, me brinca y sí me gustaría que lo trates de analizar en todas ah, las matrices que acabas de describir y señalar la parte que corresponde a 40 millones de latinos en los Estados Unidos, que sobre todo, pues no solamente es el, este, el exacerbado situación en torno a, a la política represiva en materia migratoria, sino también en todo lo que tiene que ver con los aspectos que la propia Angela Davis ha descrito en el libro que nos comentaste. Pero yo creo que es importante señalarlo porque también hay una carga muy rica en relación a una actitud francamente racista sobre esta cuestión. Ayer veía, o mejor dicho, hoy, en la madrugada, veía una entrevista con un locutor sajón de origen irlandés, por cierto, a, a Salma Hayek en torno a esta cuestión que a final de cuentas, tratando de ser el, este, el hegemónico en el sentido del lenguaje y de la propia marco de la entrevista, se convirtió en el acusado y precisamente en gran medida por estas cuestiones que le llamas interseccionalidad. Ahí sí me gustaría que nos expliques un poco, e insisto, subrayando más el aspecto actual de la población latina en Estados Unidos. ¿Y por qué lo subrayo? Porque yo creo que por lo menos los comunistas no hemos eh, hoy, me refiero, no hemos dado el salto de un trabajo político al interior de los Estados Unidos y precisamente no solamente con nuestros connacionales, sino con todo la población latinoamericana que vive allá. Esa sería mi pregunta, Joana.
Daniel, un favorzote. Concretamente, ¿cuál sería la pregunta? Porque La te soy analogía, a franca. partir de la analogía con respecto a la población latina y particularmente de los mexicanos, de lo que de lo que es la interseccionalidad, pero en nuestros días. Mira, por ejemplo, Angela Davis marcaba que la conquista norteamericana radicaba en el hecho de que la propia raza blanca fue generando odio hacia sus propios orígenes y fue generando odio por las condiciones mismas que les establecía el sistema capitalista norteamericano. En ese sentido, podemos extrapolarlo a la actualidad y equiparar a cuántos latinos hoy rechazan sus propias raíces precisamente por preservarse, por mantenerse en Estados Unidos. Y ambos, tanto los negros en 1900, desde la esclavitud hasta 1970, como hoy los latinos, son foco de racismo, de exclusión y sometidos a un sistema totalmente capitalista, donde son aquellas manos baratas que hacen y que generan el ritmo económico de un país como Estados Unidos, pero que no son considerados o valorados en una condición de seres humanos, por así decirlo, ¿no? En el caso de la raza negra, estamos hablando de que no tenían ni siquiera una categoría de animales, y perdón que se escuche feo, pero así era la realidad. Y en el caso de los latinos, estamos hablando de que no se les considera personas óptimas para habitar el territorio norteamericano. Un ejemplo muy concreto lo vimos con los venezolanos y lo hemos visto ahora que fue la captura de Maduro. ¿Cuántos venezolanos no salieron a aplaudir y agradecer que Trump hubiera llegado y hubiera quitado el chavismo y todo un asunto? Y al final, Estados Unidos buscó la deportación de los venezolanos. Porque si algo ha padecido la tierra norteamericana siempre, ha sido de racismo, ha sido de supremacismo, que esto nos lleva a otras cosas que eso amerita toda una discusión muy profunda, que tiene que ver con el regreso de lo que viene siendo prácticamente el nazismo y el fascismo, ¿no? Y entonces ahí ya entramos en condiciones más complejas, que también se pueden ver desde un enfoque de interseccionalidad. Sin embargo, tendríamos que priorizar también cuestiones ideológicas y posturas históricas que tienen que ver en torno al biologicismo y que tienen que ver en torno a lo que son las élites de dominio de poder. Entonces, en ese sentido, creo que habría que valorar eh, a grandes rasgos cómo una cosa nos va llevando a otra y cada vez el tema se complejiza más. Respecto a la cantidad de migrantes, ¿qué te puedo decir? Estados Unidos no va a importar. Hay una cosa que menciona Cleaver en uno de sus libros que se llama Alma Encadenada, ¿no? No importa la cantidad de gente mientras sean diferentes de los blancos, el blanco siempre va a odiar a lo que es diferente a él. Y eso es muy, muy interesante, por ejemplo, porque lo podemos ver hoy en la realidad y lo podemos ver en todo lo que está pasando en la geopolítica. En el tema de Salma Hayek, te soy franca, no me gustaría entrar porque me parece un poco irrelevante, ciertamente. Solo sé que defiende las raíces mexicanas, lo cual se agradece, pero ella está desde una postura de élite, ella está desde una postura de celebridad, entonces no puede hablar realmente por las clases bajas. Eso es lo que tendría que decir respecto a eso. ¿Alguien más que guste aportar, dar alguna observación o paso a las conclusiones? Adelante, por favor, Jesús. Muy buenos días, compañeros. Hay una disculpa, me acabo de enterar de la reunión, por eso entré un poquito tarde. Bueno, no escuché toda la plática, pero lo estoy escuchando es muy interesante. Les comento con respecto a la violencia de las mujeres, todavía la seguimos viviendo, ¿eh? Yo actualmente estoy trabajando en comunidades rurales, estoy apoyando aquí a las jubilados y pensionados. Hablando actualmente, los hombres todavía a las mujeres las siguen marginando. Me refiero ahorita con los programas de 64 más. Todavía estamos viendo la problemática que las señoras tienen sus tarjetas, pero o los hijos o los esposos son los que les quitan las tarjetas, son los que van y cobran a nombre de ellas y ellos manejan el dinero.
Lógico que ese dinero no lo utilizan para comprar la despensa ni pagar los gastos, sino para irse a las cantinas. Eso es la realidad. Y no es de ahorita, lo hemos visto siempre. Saludo ahí a la paisana licenciada Tania. Le comento que a lo que estaba escuchando del problema que trae ella con algunas trabajadoras de la costura, nosotros ya hemos trabajado actualmente con personas que estaban en fábricas, mujeres sobre todo, y las ayudamos a hacer cooperativas. Y actualmente ellas pues son las que hacen su trabajo, trabajan para las empresas, pero ya no como empleadas, sino ya como socias. Creo que este sería un punto muy importante que como comunistas debemos hacer. Una de las cosas que dicen los comunistas es que debemos conformar cooperativas para que los que son empleados pasen a ser dueños o socios de sus propias empresas. También estamos viendo actualmente que todavía tenemos el problema con las mujeres indígenas, ¿sí? Como bien lo decías, están marginadas, ¿sí? Pero también una de las cuestiones marginadas que no les llegan los programas, y si les llegan los programas, son los esposos, los padres o los hijos que siguen manejándole el recurso. Sí, nada más van y las presentan, pero quienes van y cobran directamente con la tarjeta son los esposos o los hijos. Y ahorita estamos viendo también la problemática con los migrantes, que no se nos olviden, las mujeres migrantes también sufren mucho en el camino, desde que salen de su casa al traslado, que pasan por varias ciudades o a veces por varios países, en este caso los que vienen en Centroamérica, y la violencia que estamos viendo actualmente con Trump, nada más, ya no con las mujeres, sino hasta con las niñas, ¿no? Yo acabo de ver aquí en Coahuila me tocó ver imágenes, sobre todo en Piedras Negras, cuando empezaron las deportaciones, deportaron niñas esposadas, desnudas, y el gobernador de Coahuila no hizo nada, ¿sí? Aquí nos tuvimos que integrar varias agrupaciones para poner un grito, que no nos han hecho caso, pero seguimos ahí. Actualmente invité por ahí nomás que pues tuvieron una reunión a algunas compañeras que son de grupos indígenas en Oaxaca, porque también son migrantes. Y actualmente, hace unas semanas atrás participamos en un congreso de migrantes aquí en Monterrey. El día de ayer se estaba programado para el día de ayer una reunión por Zoom con migrantes directamente que están en Estados Unidos y enlazados con los que estamos aquí en México, porque es importante también acercarnos a este tipo de grupos, porque les estamos nosotros ayudando a ellos a que conformen un comités de mujeres, sobre todo para que tengan derecho a ser cooperativas. Actualmente, los que están siendo reportados, pues algunos tuvieron precaución de tener sus ahorros aquí y otros no. Están llegando sin nada, y sobre todo mujeres. Pero hay que aprovechar la experiencia que traen de trabajo que ellos hacían allá para que puedan hacer sus cooperativas y puedan tener sus propios negocios. Esa es una de las propuestas que yo puedo aportar y que nosotros como comunistas demos esa propuesta de ayudarlos a conformar cooperativas, no de la experiencia que traigan, ya sea que si van a trabajar en restaurantes, trabajaron, no sé, en estéticas, con la experiencia que traen pueden mejorar ese trabajo. Ahora, con lo que decía el compañero Carlos, nosotros sí estamos teniendo este tipo de acercamientos con los representantes de migrantes en Estados Unidos, poco a poco. Sé que algunos sí aceptan el decirles que soy parte de comunistas, unos sí los aceptan y otros no, les da miedo, es la realidad. Jesús, un favorzote, Sí, discúlpame que te interrumpa. ¿Nos podríamos enfocar a lo que es el tema que nos compete hoy para poder esclarecer un poquito más tu idea, por favor, para poderla comprender mejor nosotros, pues? sí, bueno, Estamos hablando de la interseccionalidad. bueno, aquí sobre todo lo que yo les pediría es que podemos ayudar asesorarnos y conformarles cooperativas o asociaciones donde estén integradas mujeres para que se puedan defender y, por ejemplo, este tipo de pláticas que tú estás dando ahorita, ellas las pueden percibir para que tengan
la forma de cómo poderse defender. ¿Sí? Y tengan Muchas conocimiento gracias, de Jesús. las leyes. Eso es toda mi participación. Gracias. Buen día. Muchas gracias, Jesús. Qué excelente trabajo el que realizas, Jesús. Que Gracias. sigamos haciendo más, porque se necesita de verdad. Salvador, adelante y después Salva. Gracias. Sí, buenos días. Pues agradecer sobre todo la exposición que nos ha hecho Joana, rescatando a una de las grandes pensadoras del marxismo en los Estados Unidos, Angela Davis, que pues es un ícono de la lucha tanto de la raza negra como de las mujeres en, en esa, en esa sociedad tan opresiva, y más en estos tiempos en que se están dando y rescatar precisamente su pensamiento. Haciendo la cuestión de la triple explotación, se ha mencionado que dentro de los pobres, más pobres, pues está primero si es indígena, segundo si es pobre y tercero si es mujer. Es decir, las mujeres en nuestro país, precisamente de los pueblos originarios, son las más sometidas. Sabemos todavía que hay lugares que por usos y costumbres todavía se venden a las adolescentes, porque ni siquiera son ya mujeres hechas y derechas, sino adolescentes, se venden. Entonces, esta es una de las situaciones, y lo otro, la cuestión del sometimiento tan atroz de las raíces machistas que existe en nuestra sociedad. Reproducimos mucho eso en nuestras relaciones de pareja, en nuestras relaciones de trabajo, y entonces esclarecer el pensamiento es una de las cosas esenciales para, como colectivo, como partido, tener una propuesta precisamente para cómo acometer el capitalismo, y este capitalismo tan salvaje que hoy tenemos. Si nosotros hacemos rememoranza, aquí en la conquista supuestamente no había esclavos, y había encomenderos. A los encomenderos se les encomendaban pueblos que esclavizaban, que era trabajo esclavo. Y entonces lo mismo se dio hacia esta forma en que nos fuiste explicando de la cosificación de las personas. Lo mismo se dio aquí. No sé si ustedes recuerden la película de La Casta Divina, cómo se ve ahí, cómo los indígenas mayas eran esclavizados, y cómo los amos podían violar a su contentillo a las mujeres. Incluso los hijos de estas, pues no eran reconocidos, los mestizos, eran sometidos también al trabajo de las haciendas. Entonces, esto también nos abre el panorama de cómo ir perfilando mejor nuestro trabajo. El movimiento feminista es un movimiento muy fuerte. De hecho, aquí en Zacatecas es la segunda ciudad donde más movilización se da después de la Ciudad de México. Y entonces, pero hay muchas compañeras, y aquí ya se anotó, que nada más luchan por ciertos tópicos del feminismo, y no se trasciende a la cuestión de clase y de avisorar realmente quién es el enemigo principal. Entonces, esa es la labor precisamente de un partido, de clarificar hacia la clase trabajadora, y en especial hacia las mujeres, cuál debe de ser su papel en la historia y en la transformación precisamente del mundo. Gracias. Gracias, Salvador. Isa, adelante, por favor. Creo que había alguien adelante de mí. No sé No, si corazón, no hay ninguna mano levantada. Primero, pues agradecer el tema, el análisis que haces. De verdad que yo no sabía esto, pero es verdad, tenía claro pues que el capitalismo pues es pues nuestro peor enemigo, ¿no? De nosotras las mujeres, bueno, yo creo que de todos, de todas. Sin embargo, créeme que sí sigue atravesándonos y seguimos viviendo esa discriminación.
fíjate que, bueno, el color de piel y, bueno, todo lo que has dicho, ¿no? Pero también está esta otra parte, que yo te lo comento desde mi experiencia como madre autónoma, ese abuso, ¿no? De la otra parte que no se hace cargo, ¿no? En la cuestión, por ejemplo, legal de la pensión alimenticia, ¿cómo es un viacrucis de verdad, pasar por esta situación, ¿no? Para exigir, pues, esa responsabilidad de la otra parte. Bueno, es una. Y otra es que efectivamente, si por ejemplo, te digo, en mi experiencia, eh, me ha costado mucho, ¿no? Ser madre, ser profesionista y ser ama de casa, ¿no? Y aparte cuidadora. ¿Sí? Entonces, sí es importante también visualizar esta otra parte y esa forma de discriminación, ¿no? Porque de alguna manera, pues sí he sentido esa situación, incluso, ahorita estoy estudiando una especialidad y es sorprendente ver cómo desde una posición, ¿no? Desde un privilegio, pues, todavía se da esta parte de que no vas a poder, ¿no? Sí, ¿sí me explico? Entonces, bueno, esta otra parte también agregar, ¿no? También que estamos atravesadas por la, el eurocentrismo, ¿sí, no? O sea, estamos, ¿cómo te diré? De alguna manera también esa parte, ¿no? Desde vernos desde una posición, a lo mejor algunas desde privilegio y poder, de alguna otra forma, eh, hablar desde de nuestro propio privilegio como si todas lo tuviéramos, ¿no? Ese es, pues ahora sí que lo que yo quería aportar y que bueno, también otra cosa, por ejemplo, esto de los métodos anticonceptivos, o sea, no se ha hecho algo, ¿no? Las mujeres nos embarazamos una sola vez y tenemos un chorro de cosas, eh, para cuidarnos que lastiman nuestros cuerpos, y que los hombres se embarazan muchas veces al año, ¿no? Y que nada más hay dos solos métodos, para ellos, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, mira, Isa, la ventaja que tenemos en la actualidad es que muchas de las causas que mencionas, hay asociaciones civiles y grupos de mujeres que precisamente están abogando en cada uno de los campos del desarrollo humano por los derechos de las mujeres, tanto en el campo legal, como bien lo comentaste, como en este campo que tiene que ver con la biología y la reproducción. Entonces, lo importante es al final ser conscientes de eso y sumarnos a la lucha por esas causas, ¿no? Entonces, eso es importante. Y también ahí pudiéramos aplicar la interseccionalidad. Sin embargo, este enfoque es un poquito más subjetivo, puesto que nos hablas desde tu vivencia y habríamos que verlo de manera un poco más estructural para poder aterrizar tal cual la interseccionalidad en este sentido. Claro, sí, sí, bueno, el tema es nuevo para mí, sé muy poco y me pareció muy interesante porque son cuestiones que lamentablemente no solo me pasan a mí, sino que pasan a muchas mujeres, ¿no? Claro. Sí. Bueno, muchas gracias. Pues muchas gracias. Adelante, Aure, por favor, ya para dar Muy para rápido, finalizar. Joana, porque sé que ya estoy fuera del bloque, ya habías dicho que ya, pero bueno, muy rápido. Yo hace un ratito mencionaba que existe una categorización y hay que tener en cuenta que esa categorización nos lleva a hacer un análisis de las condiciones particulares de cada sector social. Puse como ejemplo lo que se ha avanzado en cuestión de discriminación, entonces nos obliga a ver qué situaciones pasan las sociedades indígenas, las mujeres en general o las mujeres en particular, y eso es lo que nos lleva a un análisis y incluso a implementar políticas públicas o acciones en favor de una igualdad. El análisis de todas esas características es lo que salva, pero hay que entenderlo de esa forma. Ahorita mencionaban que que a veces los movimientos feministas, no sé qué término utilizaban, pero hay una confusión. Si realmente nos abocáramos a entender qué es el feminismo, y el feminismo no es excluyente, el feminismo propone una igualdad entre mujeres y hombres, sean mujeres negras, blancas, amarillas, de la raza que sea y de la condición social que sea, proponen una igualdad
un ejercicio de derechos equitativo, paritario. Y no es un movimiento que esté en contra de los hombres, está en contra de un sistema que es efectivamente el sistema que es el que ha propiciado todo esto, pero sí, no hay que perder de vista que en cualquier, que también lo dije hace un ratito, pero vale la pena reiterarlo, que en cualquier circunstancia, condición social y núcleo social, sector social, lo que sea, las mujeres estamos en desventaja, las mujeres de la clase media estamos en desventaja con relación a los hombres, las mujeres más de sectores sociales más pobres están en desventaja en relación a los hombres de ese mismo sector. No hay que perder de vista. Hay una confusión desde mi perspectiva generalizada en cuanto a los feminismos que confunde, pero si realmente asumiéramos el feminismo de lo que dice el feminismo en el fondo, que tiene que ver mucho con la lucha de Ángela, pues no está ni contra los hombres ni trabajar por sectores, se reconoce las injusticias que se viven históricamente en contra de las mujeres. Entonces, bueno, nada más eso y muchas gracias, Joana. Muchas gracias, Saure. Alba, rapidito y perdóname que te presione, pero ya para dar finalización y dejarlos ir a comer o a pasear, pues. Adelante, Alba. Hola, buenas tardes, buenos días, perdón, todavía son días. Bueno, yo soy Alba Ortiz, soy de San Luis Potosí. Bueno, pues nosotros, por acá en San Luis Potosí tenemos una pequeña lucha, y lo digo pequeña. Tenemos un grupo por ahí de más de 100 trabajadoras del hogar, que empezamos con una lucha, pues justo porque nos hemos acercado a varios lugares y pues no hemos tenido respuesta de ninguno, ¿verdad? En cuestión del tema que se está tocando ahorita, yo pienso sobre lo vivido de nosotras, cómo fuimos criados, ¿no? Desde dónde venimos criados, y yo creo que también las carencias que a veces hemos tenido a nosotras como trabajadoras del hogar, pues nos ha acercado a eso, ¿no? A qué es el trabajo que a nosotros pues hemos encontrado. Algunas de nosotros no tienen, pues estudios, algunas llegaron hasta a la primaria, bueno, la mayoría de nosotras. Y aquí nosotros, ¿qué tipo de discriminación tenemos? Pues principalmente, pues que nos ponen muchas jornadas muy largas de trabajo. A veces las compañeras tienen por ahí pues acoso sexual por parte de los empleadores, de los hijos de los empleadores. Ahorita tuvimos varios casos de compañeras que fueron acusadas de robo, pues por lo mismo de que tenían bastantes años, algunas 15, 20 años, y por no pagarles lo que les correspondía, pues, ¿qué pasó? Pues las acusaron de robo, ¿no? Esos son algunos casos que tenemos aquí en San Luis. En cuestión de otro, ahorita estaba escuchando que de las clases, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos muy claro que nosotros no somos clase media. Yo creo que nosotros somos clase trabajadora y bueno, eso nos ha quedado muy claro a lo largo de este tiempo, ¿no? Que también hemos ido por ahí experimentando muchas cosas en cuestión de lo de discriminación y todo esto que nos hacen pasar, pues no nada más los empleadores a donde vamos. Yo creo que también por el color de piel que tenemos, aunque no seamos indígenas o de otro lugar, también, ¿no? Esa es una de las problemáticas que también a veces nosotros tenemos. Y yo creo que no nada más aquí en San Luis, sino pues en todas las partes del mundo. Nosotras aquí en San Luis Potosí pues nos hemos acercado a varias instituciones que pues se dicen, ¿no? Defender los derechos de las trabajadoras del hogar, pero ¿qué pasa? Pues yo pienso que nada más son figuras públicas. ¿Por qué? Pues porque realmente no hacen la lucha. Aquí en San Luis, pues les vuelvo a comentar, tenemos varios casos que a nosotros nadie nos hace caso. Nosotros hemos empezado por ahí una lucha entre nosotras mismas, nos apoyamos cuando necesitamos algún apoyo. Bueno, aquí hago un paréntesis y le doy gracias a Tania Aparicio, pues ella fue la que me invitó a este conversatorio, y la verdad pues muy agradecida porque me sigo retroalimentando para poderles llevar otra información a las compañeras, otra visión de cómo seguir avanzando en este pues largo camino. Y yo creo que eso es todo. Gracias. Alba, de verdad con todo gusto las invitamos tanto a ti como a Tania
a que se conecten en próximas reuniones, porque creo que es importante conocer para saber cómo defendernos, ¿no? Precisamente qué caminos o qué vías seguir. Y eso es muy interesante. E incluso pudiéramos, si tú gustas, pudieras dejarnos tus datos en los comentarios y pudiéramos ver esto de manera particular, estos puntos, si estás de acuerdo. ¿Sí? Al final se Sí, trata claro que sí. de apoyarnos. Muchas gracias, Alba. Bueno, ¿pudiera cerrar tu micrófono, por favor, Alba? Gracias. Para finalizar, pues, una conclusión muy amplia y breve sería que la historia muestra que el sistema capitalista siempre es que tiene miedo de las minorías, que éstas se eduquen bajo la teoría y la práctica, porque entonces y solo entonces se puede romper el sistema que se establece, el que sobreexplota y el que mercantiliza los cuerpos y que los codifica. Lo que nos hace reflexionar el por qué los discursos hegemónicos sobre las resistencias actuales buscan seccionar e inyectar estas ideas contrapuestas al objetivo primario de todos los movimientos anticapitalistas. Preservar la memoria histórica como raza, como clase y como género, más las sumas de las experiencias del presente, con el presente, nos hacen una conciencia y hacer de esta conciencia una divulgación, porque nunca se debe de olvidar que el cuerpo de la mujer en se ha encarnado la violencia y que esta violencia se corporiza también como resistencia y acción para desmentir y derrocar el verdadero opresor que es el capitalismo. Recordemos que la socialización de la experiencia presente e histórica es la que ha colaborado a la búsqueda de los derechos civiles, de los derechos sociales y políticos de las mujeres. Bueno, si no hay ninguna otra observación, pues doy por finalizada esta pequeña jornada. Espero les haya servido para reflexionar, para pensar en torno. A mí los comentarios que han hecho han sido sumamente valiosos y nos permite continuar trabajando y desarrollando más propuestas para un bien colectivo y un bien social. Entonces, les agradezco mucho a todos su tiempo, su disposición, que tengan un bonito sábado y quedamos a la orden para cualquier cosa que se les ofrezca. Muchísimas gracias. Buena tarde.